Hola, ¿qué tal? Nos encontramos acá para la tercera clase de dinámica de la partícula. Vamos a seguir avanzando sobre los tipos de fuerza. Ya estuvimos la clase anterior hablando de algunas de ellas, el peso, la normal, las fuerzas de rozamiento. Y hoy vamos a avanzar en algunos tipos de fuerza más que son interesantes de discutir para poder resolver distintas situaciones de la mecánica. Vamos a comenzar por las fuerzas elásticas. Las fuerzas elásticas fueron estudiadas por un científico inglés que fue director de la Royal Society y que fue profesor de Newton, que se llamó Robert Hooke. La relación entre Newton y Hooke no fue una relación fácil, no se querían para nada, y más adelante vamos a charlar un poco sobre estas situaciones que se producían en esa época. Pero bueno, Hooke fue quien estudió la elasticidad de los cuerpos. Y, digamos, su aporte, en principio, fue a partir del estudio de los cuerpos elásticos por excelencia, que eran los resortes. Por eso la ley de Hooke también se la suele llamar la ley del resorte. Tengamos en claro que podemos clasificar a los cuerpos en dos tipos, los cuerpos elásticos y los cuerpos plásticos. Los cuerpos elásticos son aquellos que cuando son deformados por acción de una fuerza, vuelven o retornan a su forma original cuando la fuerza deja de actuar, cuando esa fuerza que los deformó, que les cambió la forma, deja de actuar. Los cuerpos plásticos, por el contrario, son aquellos que, cuando son deformados por acción de una fuerza, no retornan a su forma original cuando la fuerza deja de actuar. Por supuesto que no hay ni cuerpos perfectamente elásticos ni cuerpos perfectamente plásticos, como siempre. Pero dentro de determinados límites hay cuerpos que se comportan como si fueran perfectamente elásticos. Por ejemplo, un resorte, si yo no supero lo que llama su límite de elasticidad, si no lo estiro de más, cuando dejo de aplicarle la fuerza que lo deforma, el resorte vuelve a su forma original. Lo podemos considerar, siempre y cuando no supere ese límite, como un cuerpo elástico. Y si tomo un cuerpo plástico por excelencia, como podría ser un trozo de plastilina, si yo aprieto un trozo de plastilina, lo deformo, cuando dejo de aplicar la fuerza, en realidad un poco vuelve. No vuelve a la forma original, pero retorna un poco. O incluso si yo aplicara una fuerza muy leve, habría una mínima deformación que volvería a su forma original. Es decir, no hay cuerpos ni perfectamente elásticos, ni perfectamente plásticos. Pero si nosotros no superamos el límite de elasticidad, vamos a considerar que un resorte se comporta como un cuerpo perfectamente elástico. Bueno, el trabajo de Hooke más o menos fue así, digamos. Trabajó con resortes, suspendía un resorte y de él colgaba pesas conocidas. Al colgar una pesa, como podemos ver acá en la imagen, el resorte va a abandonar lo que es su posición inicial, la posición de resorte sin estirar. Y se va a estirar hasta que alcanza el equilibrio en una posición determinada, que acá llamamos X1, que es la posición donde la fuerza elástica equilibra a la fuerza peso de la pesa. Sobre la pesa entonces habría dos fuerzas aplicadas, la fuerza peso y la fuerza elástica, que es la que aplica el resorte. Una vez establecido el equilibrio, como yo sé que la suma de las fuerzas es cero, esto significa que el peso y la fuerza elástica tienen que tener el mismo módulo. Bueno, esto yo lo puedo estudiar colocando diferentes pesas conocidas, es decir, agrego una pesa, vuelvo a medir la longitud del estiramiento del resorte, agrego otra pesa, vuelvo a medir la longitud de estiramiento del resorte y así sucesivamente. Y haciendo la diferencia entre la posición de equilibrio en cada caso y la posición inicial, voy a poder sacar el estiramiento que sufrió el resorte, que lo llamamos acá delta X. Si yo grafico la fuerza elástica en función del estiramiento de delta X, observo que
el gráfico me da una recta. Eso lo observó Hooke. Lo que le estaba indicando a Hooke que la fuerza elástica era directamente proporcional al estiramiento sufrido por el resorte. Como está escrito acá, fuerza elástica va a ser igual a una constante de proporcionalidad por el estiramiento. Esa constante de proporcionalidad se denomina constante elástica de resorte y es una constante que depende de las características físicas y geométricas del resorte. Una vez que yo conozco la constante elástica de resorte, puedo calcular fácilmente cuál es el módulo de la fuerza que ejercerá ese resorte a medida que lo estire. Si yo quiero escribir la fuerza elástica como vector, esa fuerza elástica, entonces, vector va a ser igual a esa constante por la diferencia de coordenadas entre la coordenada que tiene el resorte en una posición determinada y la coordenada de resorte sin estirar. Eso sería el estiramiento. Multiplicado por el versor menos i, en este caso, que estoy utilizando el eje X. ¿Por qué el versor menos i? Y bueno, porque la fuerza elástica siempre se opone a la causa que la produjo. Es decir, si yo estiro un resorte hacia la derecha, la fuerza elástica ejerce hacia la izquierda. Y si lo comprimo hacia la izquierda, la fuerza elástica va a ir hacia la derecha. Por eso, la ecuación escrita vectorialmente incluye este signo menos, que es el signo del versor, que me indica el sentido de la fuerza. Fíjense que yo acá utilicé el eje X porque es lo que más se acostumbra, pero podría haber utilizado perfectamente el eje Y para medir el estiramiento. De hecho, como es vertical, muchos se preguntarán, ¿y por qué no lo usé? Bueno, porque en general, cuando uno está trabajando con un resorte, utiliza el eje X, pero nada más que por eso. Observen también que el cociente entre la fuerza elástica y el estiramiento es lo que me va a dar el valor de la constante. Bueno, si yo quiero simplificar aún más la expresión, yo podría, en lugar de tomar una posición inicial cualquiera, es decir, colocar el origen de coordenadas en cualquier parte, yo podría colocar el origen de coordenadas en la posición de resorte sin estirar, con lo cual la coordenada x inicial sería igual a 0. Y la ley de Hooke se podría expresar vectorialmente aún más sencillo, porque la fuerza elástica sería igual a menos k por x versor y, donde x es la coordenada en la que se encuentra estirado el resorte, que es al mismo tiempo el estiramiento debido a dónde coloqué yo el origen. ¿De qué depende la constante elástica? De las características físicas y geométricas del resorte, como dijimos. ¿Qué son las características físicas y geométricas del resorte? ¿De qué está hecho ese resorte? No es lo mismo que sea de acero que sea de bronce. O cuántas espiras tiene, o qué diámetro tienen las espiras, o qué grosor tiene el alambre con que fabriqué el resorte, etcétera, etcétera. Todos estos factores influyen para que un resorte tenga un valor de constante elástica. Cada resorte tiene su valor de constante elástica. El estudio de los resortes por parte de Hooke fue muy importante, primero porque permitió por primera vez medir las fuerzas, utilizar resortes para medir las fuerzas, dada que yo podía a través de un resorte medir una fuerza aplicada, midiendo el estiramiento que sufría al aplicar esta fuerza. Entonces, en los experimentos, por ejemplo, que hizo Newton, utilizó resortes para medir las fuerzas que aplicaba a los cuerpos. ¿Se acuerdan la primera clase de dinámica que explicamos que aplicaba una fuerza mayor o menor? Bueno, ¿cómo sabía Newton cuánto valían esas fuerzas? Bueno, utilizó resortes para hacer esas mediciones. El resorte transformado en un medidor de fuerzas es algo que se llama dinamómetro. El dinamómetro es un medidor de fuerzas construido con un resorte, que, conocida la ley de Hooke, de acuerdo a lo que se estira, el dinamómetro me dice cuál es la fuerza que estoy aplicando. Vamos a hablar ahora de las fuerzas gravitatorias. Ya tenemos una idea, estuvimos hablando de las fuerzas gravitatorias cuando hablamos de la fuerza peso. El fenómeno de gravedad es un fenómeno que producen los cuerpos por el solo hecho de tener masa y consiste en atraerse con otros cuerpos.
cuerpos. Es decir, las masas se atraen por el solo hecho de tener masa. A este fenómeno se lo llama el fenómeno gravitatorio. Claro, yo me atraigo con todos los objetos que tengo al lado, pero sin embargo no puedo medir esas fuerzas, no me doy cuenta ni que existen. Y eso es porque para que esas fuerzas sean medibles, al menos uno de los cuerpos tiene que ser enormemente grande, como un planeta o como la luna, etc. Cuanto más masa tenga el cuerpo, mayor es la fuerza gravitatoria que produce y mayor es la atracción que tiene hacia otros cuerpos. Esa atracción gravitatoria vamos a ver que es ejercida por el cuerpo en cuestión, por ejemplo por el planeta Tierra, sobre todos los cuerpos que lo rodean. Y esa fuerza actúa aún sobre cuerpos que estén muy alejados. De hecho, por ejemplo, actúa sobre la Luna, manteniéndola girando alrededor de la Tierra, provocando sobre ella una fuerza enorme. En este caso la fuerza es muy grande porque ambos cuerpos tienen mucha masa. Y la Luna está a 450.000 kilómetros de la Tierra, o sea, está muy lejos. Vamos a ver que la gravedad disminuye con el cuadrado de la distancia, como se puede ver en esa expresión que está ahí, y que claro, si yo me alejo mucho de un cuerpo grave, de un cuerpo de gran masa, esta fuerza va a llegar un momento que va a ser inmedible y por lo tanto cuando no la puedo medir, ya sabemos que en física podemos considerar que no existe en ese lugar. En ese lugar habría ingravidez. A esta fuerza gravitatoria en la cercanía del planeta Tierra, cuando actúa sobre cuerpos que se encuentren sobre el planeta Tierra, la denominamos peso. O sea que el peso es una fuerza gravitatoria. Sin embargo, en ese caso directamente la llamamos peso, no le ponemos otro nombre. No la llamamos fuerza de gravedad, ni... El nombre es el peso. Eso es para cualquier cuerpo que se encuentre cerca de la Tierra, y además que en general su masa es muy pequeña comparada con la masa del planeta. Bien, esta fuerza gravitatoria, Newton descubre que es directamente proporcional al producto de las masas, en cuestión. Acá en el dibujo vemos la masa 1 y la masa 2, se atraen, como vemos, son fuerzas de acción y reacción. Si la masa 1 atrae a la masa 2, la masa 2 atrae a la masa 1. Es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. En este caso usamos un sistema polar, fíjense, para medirlo, porque en general cuando se estudia gravedad se estudian planetas en órbita alrededor del Sol o de satélites en órbita alrededor de la Tierra, con lo cual tenemos trayectorias circulares y suele convenir utilizar un sistema polar. Por eso se utiliza como sistema de coordenadas el sistema polar, donde acá tenemos el radio vector, el eje R, y el versor R, que es un vector de módulo 1, como todos sabemos, dirigido hacia las R crecientes, es decir, hacia afuera. Bueno, ¿cómo Newton estudia esto? Bueno, el trabajo de Newton es extraordinario, porque, como él mismo dijo, yo pude ver más allá porque estaba sobre hombros de gigantes. Y esos gigantes eran Galileo, Tycho Brahe, Johannes Kepler, todos científicos que habían quedado ahí al borde, cerca de poder encontrar una explicación, pero no lo habían logrado. Pero dejaron un montón de información sobre trayectoria de los planetas, de los cometas, de la Luna, que fue fundamental para que Newton pudiera elaborar su ley de gravitación universal. Newton logra esta ley cuando era muy jovencito. Él estaba en la universidad, en Cambridge, y en Inglaterra hay un coletazo de la peste negra, la peste bubónica. La peste negra se transmitía de las ratas a las personas a través de las pulgas. Las pulgas eran lo que pasaban la enfermedad. Prácticamente un tercio de la población de Europa desapareció
murió con esta peste, no se de acordar a esto del coronavirus, ¿no? Fue la peste negra, es decir, 1 de cada 3 habitantes en Europa desapareció, se murió por la peste negra. Podría haber sido Newton. Si lo hubiera sido, realmente hubiera sido una tristeza porque seguramente no hubiera podido descubrir todo esto. Pero no, a Newton la peste negra le vino bien porque la única manera de combatirla era con cuarentena, como ahora nosotros. Y la cuarentena implicaba cada uno a su casa. Entonces Newton volvió a Lincolnshire, que era su pueblo, digamos, donde su familia tenía una plantación de manzanas, y en esos 6, 8 meses que estuvo ahí en Lincolnshire fue donde concibió todas estas ideas, los 3 principios que nosotros acabamos de estudiar, y esta ley que se conoce como ley de gravitación universal. Realmente un trabajo espectacular. La idea que se le ocurrió a Newton era que la misma fuerza que hacía caer una manzana, y por eso puso el ejemplo de la manzana, porque su familia tenía plantaciones de manzanas, la misma fuerza que hacía que una manzana cayera era la que mantenía la luna girando alrededor de la Tierra. Y esto era una idea totalmente novedosa, porque los aristotélicos, entre otras cosas, habían dicho que había 2 tipos de fuerzas: las fuerzas terrestres, que eran las causantes de que las cosas se movieran en la Tierra, esos movimientos forzados de los que hablaban, y las fuerzas celestes que actuaban sobre los cuerpos celestes, que se movían en esferas de cristal alrededor de la Tierra. Por supuesto que ya eso de las esferas de cristal había caído en desuso, ya se sabía que la Tierra no era el centro del universo, ya nunca más nadie discutió a Galileo. Calculen que Newton nace el año que muere Galileo, o sea que esto ya no estaba en discusión, ya se sabía perfectamente. Y Newton aprovechó el movimiento de la Luna y los datos que les habían dejado justamente Galileo, Tycho Brahe y Kepler acerca de la trayectoria de la Luna, para preguntarse cómo podía funcionar esto. Y él justamente lo que dice es: esas fuerzas celestes no existen. Hay una fuerza de atracción entre los cuerpos. La misma fuerza que atrae a la manzana haciéndola caer atrae a la Luna. Lo que pasa es que si esa fuerza no actuara, dice Newton, la Luna se movería con velocidad constante y seguiría derecho. No giraría alrededor de la Tierra, seguiría con velocidad constante. Pero debido a que la Tierra la atrae, esa fuerza de atracción gravitatoria actúa como si fuera un hilo que sostiene una bolita cuando la hago girar. Esa fuerza, que es perpendicular a la trayectoria, va a provocar una aceleración hacia el centro. Ya conocemos qué tipo de aceleración es esa, nosotros la llamamos aceleración centrípeta en el sistema polar. Una aceleración que obliga a que la Luna, mejor dicho, la fuerza obliga a que la Luna todo el tiempo tenga aceleración hacia la Tierra y por lo tanto gire. Y no se cae en la Tierra porque tiene la suficiente velocidad como para mantenerse, como si fuera una bolita girando con un hilo, siempre a la misma distancia de la Tierra. La idea que tenía eh, Newton realmente fue una idea totalmente innovadora. Esa idea iba de la mano, porque ¿quién le decía a Newton que si no existiera esa fuerza, la Tierra seguiría con velocidad constante? Y su propio principio de inercia, esto que él denunció. Entonces, los principios que él elaboró y la ley de gravitación le permitieron explicar el movimiento. Y después de analizar las trayectorias y las mediciones, llegó a esta conclusión: a que esa fuerza tenía que ser directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separaba a las masas. Si son directamente proporcionales, obviamente tiene que haber una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad se la denomina con la letra G mayúscula y se llama constante de gravitación universal. Su valor, fíjense, es un número muy pequeño: 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Este 10 a la menos 11 nos da cuenta que este número es muy chiquito y nos explica por qué no la anotamos con la masa mía y la masa de un objeto que yo tenga cerca. Porque al multiplicar esos valores por este número,
me da un número muy pequeño, un resultado muy pequeño. Para que esto dé un resultado que no sea muy pequeño, alguna de las masas, aunque sea, tiene que ser de un orden mayor a 10 a la 11. Bueno, los planetas, la Tierra, la Luna, etcétera, son de valores de masa mucho mayor, en el orden de 10 a la 24, 10 a la 25 y así. Con lo cual ahí las fuerzas gravitatorias sí se hacen notables, pero una de las masas tiene que ser muy grande, como vemos. Bueno, estas unidades, Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, obviamente son las unidades necesarias que debe tener para que cuando yo multiplique por las masas y divida por el cuadrado de la distancia, la fuerza me termine dando en Newton. Fíjense que esta ecuación la escribimos vectorialmente y tiene un signo menos acá. ¿Por qué? Y bueno, porque como estamos en sistema polar, usamos el versor R que está dirigido desde el centro de la masa 1 hacia afuera. Y la que estamos calculando acá es la fuerza que hace la masa 1 sobre la masa 2. Entonces esa fuerza, que sería esta que está acá, está dirigida en sentido contrario a R. Está dirigida hacia M1. Con lo cual, el módulo que obtengo de la fuerza que obtengo haciendo el producto de las masas dividido el cuadrado de la distancia por la constante, lo tengo que multiplicar por el versor menos R para que me dé un vector en sentido, como se indica acá en la figura, hacia la masa M1. Por supuesto que si este es el valor de la fuerza 2,1, la fuerza 1,2, que sería la que actuaría sobre M1, es igual, pero de signo contrario, porque son de acción y reacción. Si yo simplemente quiero calcular el módulo de la fuerza, no necesito colocar la notación vectorial, puedo calcular el módulo utilizando esta expresión sin colocar ningún signo ni ningún versor. Realmente, si uno piensa cómo Newton se dio cuenta de esta ley, se va a maravillar, porque el estudio que tuvo que hacer en base a las mediciones que tenía de todos estos científicos fue una deducción matemática asombrosa. Pero bueno, no le vamos a dedicar más a esto, me gustaría hablar mucho más sobre esta historia, pero en esta situación no es lo más conveniente. Así que cuando nos veamos en forma presencial quizás podamos hablar de estas cosas. Bueno, acá vamos a discutir un poquito algunas ideas que son a veces difíciles de entender. Acá hablamos de masas, ¿no? Volvamos a la pantalla anterior, estamos hablando de las masas M1 y M2. Pero ahora yo tendría que preguntarme, ¿qué tiene que ver el fenómeno de resistirse a cambiar de velocidad, que es lo que medía la masa, que nosotros definimos con el principio de masa? Dijimos, la masa es la propiedad que tiene la materia de resistirse a cambiar la velocidad. Es decir, que si yo quiero cambiar la velocidad le tengo que aplicar una fuerza, y que si un cuerpo tiene más masa se resiste más a cambiar de velocidad. ¿Qué tiene que ver esto con el hecho de que dos cuerpos se atraigan? Son fenómenos que no tienen nada que ver uno con el otro, por lo menos en apariencia no tienen nada que ver uno con el otro. Una cosa es resistirte a cambiar de velocidad y otra cosa es atraerte con otro cuerpo. Por lo tanto, cuando hablamos de las masas, en realidad la masa que se definió para el tema de resistirse a cambiar de velocidad no tendría por qué tener el mismo valor que la masa que defino por la atracción. Incluso a uno le podría haber llamado masa o le podría haber llamado inercia a esa magnitud que medía la resistencia al cambio de velocidad, y a otro le podría haber llamado, qué sé yo, gravedad. Y entonces yo tendría que en uno la fuerza sería igual a la inercia por la aceleración, y eso sería para el segundo principio de Newton, y en la otra ley yo diría, mira, la fuerza de atracción es igual a una constante por la gravedad de un cuerpo por la gravedad del otro dividido la distancia que la separa el cuadrado. Y chao. Y tendría una unidad para inercia y otra unidad para gravedad, porque no tendrían nada que ver. Sin embargo, Newton llamó masa tanto
esa magnitud que medía la resistencia a cambiar de velocidad, como a la propiedad de atraer a otro cuerpo, a la que tenía, digamos que si tenía más también, provocó una fuerza mayor. Esto es algo arbitrario y justamente yo puedo hacer que numéricamente coincidan una con la otra si elijo apropiadamente el valor de esa constante llamada constante de gravitación universal. O sea que ese valor para la constante de gravitación universal no es un valor cualquiera, sino que es el valor que logra hacer que el valor de la masa inerte, que se le llama la masa que mide inercia, coincida con el valor de la masa gravitatoria, es decir, la masa que mide gravedad. Gracias a la elección de ese número, 6,67 por 10 a la menos 11, es que ambas masas tienen el mismo valor. Entonces, yo tengo 120 kilogramos para medir mi masa como resistencia al cambio de velocidad, y para aplicarle el segundo principio de Newton, y también mi masa es 120 kilogramos para medir la capacidad que tengo de atraer a otros cuerpos. La elección adecuada permitió que la masa gravitatoria y la masa inerte tengan el mismo valor, aunque miden cosas completamente distintas. Una mide la resistencia que tiene un cuerpo a cambiar de velocidad y la otra mide la capacidad de atraer a otro cuerpo que tenga masa, ¿eh? y son totalmente diferentes los fenómenos. A una vuelvo a repetir, se la llama masa inerte, uno se refiere a la inercia de un cuerpo, y a la otra se la llama masa gravitatoria. Ambas coinciden porque se eligió ese valor para la constante de gravitación universal. Bueno, otro tipo de fuerza que vamos a estudiar hoy son las que se llaman fuerzas inerciales. Supónganse que estamos como este señor que está sentado ahí, en el vagón de un tren, tiene una mesita adelante y apoya una pelotita de tenis en esa mesita. De golpe ve que la pelotita de tenis se le viene encima. Entonces la agarra y la vuelve a poner en la mesita. Y cuando la suelta otra vez ve que la pelotita de tenis se le viene encima. Dice, no puede ser esto. Empieza a buscar, porque dice, yo aprendí en física que para que esa pelotita se acelere hacia mí, debe haber una fuerza actuando sobre la pelotita. Y además, para que haya una fuerza actuando sobre la pelotita, debe haber otro cuerpo que se la esté aplicando. Entonces empieza a buscar a ver quién está aplicando esa fuerza y no encuentra a nadie. Sin embargo, él pone la pelotita y la pelotita se le viene encima. Por supuesto que al tipo le agarra un ataque, porque dice, todo lo que aprendí en física está mal. Un cuerpo se puede acelerar sin que nadie le aplique una fuerza. El tipo dice, no, mirá, sobre ese cuerpo hay una fuerza. Yo le creo a Newton, se tiene que cumplir el segundo principio de Newton. Sobre ese cuerpo hay una fuerza que la está empujando hacia mí. Pero alguien le pregunta así, fenómeno, ¿y quién la está aplicando? Ah, no sé, dice el tipo. Alguien se la aplica, pero sobre el cuerpo de la pelotita hay una fuerza. Y esa fuerza es igual a la masa por la aceleración de la pelotita. ¿Yo puedo medir la aceleración de la pelotita? Sí. Si pongo un resorte ahí y sostengo a la pelotita, ¿se estira el resorte cuando la pelotita se me quiere venir encima? Sí, o sea que la fuerza la puedo medir, esa fuerza existe, dice el tipo, y actúa sobre la pelotita. Aunque no haya... Y yo le pregunto, ¿y dónde está la reacción? Porque toda fuerza de acción tiene que tener una reacción. Y para encontrar la reacción tengo que buscar el cuerpo que le aplico la fuerza. Bueno, no lo encuentro, no me importa, dice el tipo. El principio de acción y reacción me importa 3 velines. Yo quiero que se cumpla el principio de masa, así que digo que existe una fuerza sobre la pelotita y que la hace magolla, qué sé yo. ¿Qué es lo que ve un observador externo? El observador externo, que está parado en la estación de tren, ve en realidad que el maquinista, en un determinado momento, pisa el acelerador. Y entonces el vagón y el hombre que está sentado en el vagón se aceleran hacia la pelotita. Y la pelotita, como no actúa ninguna fuerza sobre ella, se mantiene con velocidad constante. De manera de que
es el hombre el que se está acelerando hacia la pelotita, y la pelotita sigue con velocidad constante, cumpliendo con el principio de masa, cumpliendo con el principio de acción y reacción, porque es el respaldo del asiento el que empuja al hombre acelerando hacia la pelotita, y cumpliendo con el segundo principio, F igual m por a, porque claramente la aceleración del hombre es proporcional a la fuerza que le está aplicando el respaldo del asiento. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Se acuerdan cuando vimos el principio de inercia que dijimos que el principio de inercia, una de las características que tenía, era que permitía definir lo que llamaba sistema de referencias inercial? Bueno, eso es lo que está pasando acá. El observador que está en la estación está sobre un sistema de referencias inercial. Y entonces observa que se cumplen el resto de los principios de Newton, que era la condición. Porque el principio de inercia te permitía definir el sistema de referencias inerciales y te decía, cuando yo observo los fenómenos desde este sistema de referencias, entonces se va a cumplir este otro principio, que es el de masa, y este otro principio, que es el de acción y reacción. Entonces el observador en la estación ve cómo se cumplen todos los principios de Newton y aplica sin ningún problema los principios de Newton a todo el fenómeno y puede encontrar una explicación para todo. ¿Qué le pasa al tipo que está arriba del vagón? El tipo que está arriba del vagón está arriba de un sistema de referencias que está acelerado. Porque el maquinista había apretado el acelerador, pero él no lo sabe, porque él está ahí arriba y no lo sabe. Entonces él observa que la pelotita se acelera hacia él y no lo voy a poder convencer de otra cosa. Él está observando el fenómeno desde un sistema de referencias que se denomina no inercial. Por lo tanto, en un sistema de referencias no inercial, es decir, un sistema de referencias acelerado, los principios de Newton no se van a cumplir. Y si los quiero hacer cumplir, me tengo que inventar cosas. Por ejemplo, inventarme esa fuerza que actúa sobre la pelotita. Con esa fuerza explico cómo se acelera la pelotita, porque la fuerza va a ser igual a la masa de la pelotita por la aceleración con que se me acerca. Y ya está. Y entonces, inventándome esa fuerza, que la puedo medir, me la invento, pero la puedo medir. Si yo pongo un resorte, se estira, la puedo medir. Diciendo que existe esa fuerza, yo soluciono el problema del principio de masa. Pero no puedo solucionar el problema del principio de acción y reacción. ¿Por qué? Porque el principio de acción y reacción me dice que para que esa fuerza exista, tiene que haber un cuerpo que se la esté aplicando. Y ese cuerpo que se la está aplicando, ese sí que no lo puedo encontrar. No está en ningún lado. A esta fuerza que yo tengo que decir o que yo observo desde un sistema de referencias no inercial y que no tiene reacción, que no cumple con el principio de acción y reacción, a estas fuerzas se las denomina fuerzas inerciales, o algunos las denominan pseudofuerzas, u otros las denominan fuerzas ficticias. En realidad, a mí el nombre fuerzas ficticias mucho no me gusta porque, vista desde el punto de vista del tipo que está arriba del vagón, esa fuerza existe. Ficticia no es ficticia, la puede medir y todo. El nombre más adecuado para mí es fuerzas inerciales, porque son fuerzas que provocan la inercia del cuerpo. Yo voy en el colectivero pisa el freno y yo me voy para adelante y alguien me pregunta, ¿quién te empujó? Y yo digo, y no sé, la inercia me empujó. ¿Está bien? Porque lo que está pasando es que el colectivo es el que está acelerando y yo sigo con velocidad constante. ¿De acuerdo? Sin embargo, para el tipo que me ayuda a que no me caiga al piso, que no salga por el parabrisas y me tiene que sujetar, para ese tipo existe una fuerza aplicada sobre mí, porque él me ve acelerarme hacia el parabrisas. Entonces, cuando me dice, ¿quién te empujó? Y le digo, la inercia me empujó. Es una fuerza inercial. Entonces, las fuerzas inerciales son las fuerzas que aparecen en los sistemas de referencias no inerciales. Parece un trabalenguas, cuidado. En el sistema de referencia no inercial aparecen las fuerzas inerciales. Son esas fuerzas que me permiten explicar lo que está pasando aplicando el segundo principio de Newton, F igual m por a. Aunque igualmente no voy a poder explicar lo que pasa porque no está en acción el tercer principio de Newton, el principio de acción y reacción. No puedo encontrar el cuerpo que aplica la fuerza sobre mí y no puedo encontrar al cuerpo
a la fuerza que actúa sobre ese segundo cuerpo porque no lo encuentra. No está. Bien. Si yo a la fuerza inercial le aplico el principio de masa, anda fenómeno. Es decir, esa pelotita, ¿sí? La fuerza que actúa sobre la pelotita es la masa de la pelotita por la aceleración con que se me viene encima. Y si la mido me da eso, está perfecto. O sea, inventándome esa fuerza ahí arriba, y yo aplico el segundo principio de Newton, y el segundo principio de Newton se cumple fenómeno. Veamos un ejemplo para entender las fuerzas estas inerciales, ¿no? Supongamos que estamos ahí como está en el dibujito, parados adentro del vagón de un tren. Y frente a nosotros tenemos un péndulo. Nosotros sabemos que naturalmente un péndulo tendría que estar en posición vertical, ¿sí? Sin embargo, lo vemos que está inclinado, que forma un ángulo alfa respecto de la vertical. ¿Está bien? Eso lo ve tanto un observador que está arriba del tren como un observador que está parado en el andén, en la estación. Ambos ven que el péndulo está inclinado. Ahora, este observador, ¿eh? ¿Cómo va a explicar este fenómeno? En realidad, él no sabe si el tren en realidad él piensa que está en reposo, porque está ahí adentro del vagón. No puede ver para afuera, no, además no tiene... Él dice, yo estoy en reposo acá, estoy mirando acá, viajando en el vagón, y eso está inclinado. ¿Cuál es la única manera de que eso esté inclinado? Y bueno, a ver, ¿qué fuerzas deben estar actuando sobre esa bolita del péndulo? Una tensión del hilo y el peso. Esas son las fuerzas que deberían estar actuando sobre la bolita, la tensión del hilo y el peso. Pero eso no provocaría que estuviera en esa posición, porque si estuviera en el peso y la tensión de la bolita, obviamente la bolita oscilaría y terminaría en equilibrio en algún momento en la posición vertical, como todo el mundo esperaría. Pero no está en posición vertical, entonces este observador dice, no, yo no tengo duda, sobre la bolita tiene que haber una fuerza aplicada de esta manera. De manera tal de que la suma de esas tres fuerzas dé cero. Y por eso yo la bolita la veo en reposo en esa posición y por eso el péndulo está inclinado. ¿Qué ve el observador de la estación? Dice, bueno, no, el tema es que ese vagón, dice, se está acelerando. Y por lo tanto la bolita que está arriba del vagón y colgada de su techo se está acelerando con el vagón. Sobre la bolita actúa la tensión y actúa la fuerza peso. Y ninguna otra. Pero ¿cómo? Si yo sumo esas dos fuerzas, no me da cero. No es lógico, no te da cero. Te da una fuerza hacia la derecha. Justamente porque la bolita se está acelerando. Por lo tanto, sobre la bolita tiene que haber una fuerza neta hacia la derecha para que se acelere junto con el vagón. No está en equilibrio, está acelerándose. Las únicas fuerzas que actúan sobre la bolita son esas dos, el peso y la tensión, dice este observador. Y veamos cómo calculan, porque aparte cada uno va a poder calcular y afirmar lo que dice a través de un cálculo. El primer observador dice, mira, yo digo que están estas tres fuerzas y que la bolita está en equilibrio, porque yo la veo acá y está en reposo respecto de mí, por lo tanto está en equilibrio. Si yo aplico el diagrama de cuerpo libre y descompongo la tensión en dos, voy a ver que la tensión tiene dos componentes, donde este ángulo alfa corresponde al ángulo de inclinación que tenía el péndulo, porque es igual que este otro ángulo. Si yo aplico el segundo principio de Newton, voy a decir que la suma de las fuerzas, en este caso, es igual a cero. No está acelerado, está en reposo respecto de mí. Y las fuerzas son F más P más T. Y eso tiene que ser igual a cero. ¿Y esa F de dónde salió? Ah, no sé quién la hace. Pero alguien la hace. Yo no lo sé. Pero no hay duda que sobre esa bolita tiene que haber una fuerza F de esta manera. Esa fuerza es una fuerza inercial que está viendo el observador que está arriba del tren. Para resolverlo dicen el eje X que tengo. Y bueno, tengo que T por el seno de alfa, T por el seno de alfa es esta componente, ¿ven? Porque esta componente tiene la misma medida que el cateto opuesto de este triángulo. Entonces, multiplicando t por el seno de alfa, obtengo la componente en x. Menos f,
tiene que ser igual a 0. Y en el eje Y, t por el coseno de alfa, que me va a dar el cateto adyacente, en este caso esta componente que va hacia arriba, menos el peso también tiene que ser igual a 0, porque para mí está en equilibrio. Si yo despejo t de esta expresión, paso el peso sumando, en lugar de escribir p escribo mg, porque como vimos p se puede expresar como mg, dividido el coseno de alfa, eso sería t. Luego esa t la sustituyo acá. Sustituyendo me queda mg sobre el coseno de alfa por el seno de alfa menos f igual a 0. Seno sobre coseno es tangente, con lo cual llego a la conclusión de que la fuerza que están aplicando sobre esta bolita para ponerla en equilibrio vale mg por la tangente de alfa. Fíjense, yo soy el observador, estoy en ese sistema. Como era un sistema acelerado pero yo no lo sabía, yo quería que se cumpliera el segundo principio de Newton. Entonces le puse esa fuerza. Poniendo esa fuerza, logro explicar lo que pasa aplicando el segundo principio de Newton. No sé quién hace la fuerza, no sé dónde está la reacción de la fuerza, no puedo aplicar el tercero, no tengo explicación para eso, pero puedo calcular el valor de la fuerza y realmente sucede como yo estoy calculando. ¿Qué ve el observador que está abajo? El fenómeno que ve es un péndulo que está formando un cierto ángulo. Pero él ve que el tren se acelera, entonces ve que el péndulo se acelera con el tren. Él dice, sobre la bolita hay dos fuerzas, T y P, y nada más. Y la bolita se acelera hacia la derecha con una aceleración A. Con lo cual, haciendo el diagrama de cuerpo libre, él también descompone y aplica que la suma de las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Pero ahora para él la aceleración no vale 0, porque él sabe que la bolita se está acelerando con el tren. Entonces él plantea que la suma de P más T tiene que ser igual a M por A. Una vez planteado eso, él dice, bueno, en el eje Y me queda T coseno de alfa, como vimos antes, menos P igual a 0. Y despeja T como mg sobre coseno de alfa, igual que hicimos antes. En el eje X él dice T por el seno de alfa, ahora no es igual a 0. Para él es igual a M por AX. La aceleración en X es la aceleración que tiene el tren, porque la bolita se acelera con el tren. Con lo cual, si él sustituye ahora la tensión, se le cancelan las masas, seno sobre coseno es tangente, y él me calcula la aceleración con que se acelera la bolita, que es igual a g por la tangente de alfa. Es decir, este péndulo me sirve como un acelerómetro del tren, porque si yo mido el ángulo que está formando, te digo qué aceleración tiene el tren en ese momento, porque la aceleración de la bolita tiene que ser la misma que la del tren. Entonces, claramente, este observador que estaba en un sistema de referencia inercial, por supuesto, que ve solamente estas dos fuerzas. Y todas estas fuerzas tienen reacción, porque fíjense, la reacción del peso, como todos sabemos, está en el centro de la Tierra, donde vive el monstruo. ¿Sí? Y la reacción de la tensión está sobre el hilo. Si el hilo tira de la bolita tira del hilo, por eso el hilo está tenso. Acción y reacción. Todas las fuerzas tienen acción y reacción vista desde este sistema, desde el sistema inercial, porque es donde se cumplen todos los principios de Newton. Un típico caso de fuerzas inerciales es la famosa fuerza centrífuga. La centrífuga tiene más prensa que la centrípeta, y sin embargo es una fuerza inercial. Supongamos que yo estoy adentro de un lavarropa, como este tipito que está acá dentro de un lavarropa, y el lavarropa empieza a dar vueltas. El tipito que está adentro siente que tú lo aprietan contra la pared de lavarropa. El tipo dice, uy, alguien me empuja para afuera, dice, porque me aprietan contra la pared de lavarropa. Entonces viene alguien y le pregunta, sí, ¿quién te empuja? Ah, no sé, dice el tipo quién me empuja, pero alguien me empuja para afuera. Yo me están apretando contra la pared de lavarropa. Es más, si yo enganchara un resorte del centro del eje del lavarropa y me agarro del resorte, puedo hasta medir la fuerza con que me están tirando para afuera, dice el tipo. Sobre mí está actuando una fuerza. Sí, pero ¿quién la hace? ¿Dónde está la reacción? Ah, no sé, me dice. ¿Y pero tiene que haber una reacción? No sé. Sobre mí hay una fuerza para afuera, esa fuerza es igual a la masa mía por la aceleración con que me aceleró hacia afuera, dice el tipo. ¿Qué ve un observador externo? Ve en realidad que el lavarropa está dando vuelta y que el tipo, si no tuviera la pared, seguiría tangente, como ya sabemos,
se saldría derechito tangente a la circunferencia del tambor de lavarropa. Pero ¿qué pasa? A medida que cuando el tipo quiere salir tangente, la pared se le pone adelante, porque la pared es un cilindro que está doblando todo el tiempo y se le pone adelante y no le deja salir. Entonces este observador externo ve que en realidad hay una fuerza sobre el tipo hacia el centro. Y ve la reacción, porque ve que la pared empuja al tipo hacia el centro y el tipo empuja la pared hacia afuera. Acción y reacción. Y ve que lo que está pasando el tipo es que está en un sistema acelerado, que el tambor ese tiene aceleración centrípeta, que ya conocemos. La aceleración provocada por la rotación. Visto desde afuera, él ve las dos fuerzas y ve que la fuerza que actúa sobre el tipo es la centrípeta. Este observador que está adentro dice, no, sobre mí actúa una fuerza hacia afuera. Él no ve una fuerza hacia adentro, él siente que lo empujan para afuera. Sobre mí actúa una fuerza centrífuga. Aparte el tipo me dice, no, es que yo estoy en equilibrio. El tipo me dice, yo estoy en equilibrio. Porque sobre mí me empujan para allá, para afuera, pero la pared me empuja para adentro. Entonces sobre mí, dice el tipo, hay dos fuerzas. La centrífuga hacia afuera y la que me hace la pared hacia adentro. Y por eso la suma sobre mí da 0 y yo estoy en reposo. No me muevo respecto a esta pared, estoy quieto. El tipo no sabe que está dentro de una cosa que está dando vuelta. ¿Se entiende? Ahora, ¿dónde está la reacción de la fuerza que le aplican a él hacia afuera? En ningún lado. Porque la fuerza que hace la pared sobre él está sobre él, o sea, no es la reacción de la fuerza centrífuga. Porque la reacción de la fuerza centrífuga tiene que estar sobre otro cuerpo, no sobre él. Esa fuerza que él dice que lo mantiene en equilibrio contrarrestando la fuerza centrífuga, esa sí tiene su reacción en la pared. El observador externo ve claramente la fuerza de acción y reacción, porque dice, no, no, no. Cuando vos interactúas con la pared te empuja a vos para adentro, haciéndote acelerar y doblar, y vos empujas a la pared hacia afuera. Si te sacaran la pared, seguirías derechito. Es decir, la fuerza centrípeta es una fuerza que se observa desde el sistema de referencias inercial externo. La fuerza centrífuga es una fuerza inercial que se observa desde adentro del tambor en movimiento circular, es decir, desde adentro del sistema de referencias acelerado. ¿Se entiende? Bueno, a nosotros nos va a interesar el cálculo de la fuerza centrípeta, porque siempre que nosotros vamos a ubicarnos en sistemas de referencias inerciales y vamos a tratar de resolver todos nuestros problemas aplicando los tres principios de Newton desde un sistema inercial. Eso no quiere decir que más adelante, cuando cursen mecánica, van a ver que en determinadas condiciones a veces es más fácil resolver un problema en un sistema no inercial utilizando fuerzas inerciales. Pero nosotros no, nosotros siempre nos vamos a tratar de posicionar en sistemas inerciales. Entonces supongamos que tenemos una partícula, como esta, que está girando. Por ejemplo, una bolita que está girando por acción de un hilo. Bueno, claramente sobre la bolita hay una fuerza que la tira hacia el centro de la circunferencia. Es decir, hay una fuerza centrípeta. ¿Cómo hago para calcular esa fuerza centrípeta? Y bueno, tengo que hacer la masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta nosotros ya sabemos calcularla. Es igual a la velocidad al cuadrado dividido el radio. Por lo tanto, el módulo de esta fuerza centrípeta se calcula haciendo la masa por la velocidad al cuadrado dividido el radio. Si la quiero expresar vectorialmente, como estoy en un sistema polar, acuérdense, el sistema polar toma un versor R en el sentido de radio saliendo desde el centro hacia afuera, entonces la fuerza centrípeta expresada vectorialmente me quedaría así, m por b cuadrado sobre r por el versor menos r, porque la fuerza centrípeta va hacia el centro y r va hacia afuera. Por eso aparece este signo menos cuando pongo el versor. ¿De acuerdo? Eso si yo quiero calcular o expresar vectorialmente la fuerza centrípeta. En general, nosotros vamos a calcular el módulo, porque vamos a trabajar con el mecanismo de diagrama de cuerpo libre que ya venimos trabajando. Bueno, ahora vamos a unir este concepto de fuerza centrípeta y de cálculo de la fuerza centrípeta con el cálculo de la fuerza gravitatoria y de la ley de gravitación universal
para entender cómo funciona el movimiento de un satélite alrededor de la Tierra, o de la Luna alrededor de la Tierra, o de un planeta alrededor del Sol. Vamos a entender cómo funciona este hilo invisible llamado gravedad, que hace que el cuerpo rote alrededor de la Tierra. En este caso acá tenemos un satélite. Si vemos que este satélite tiene una velocidad, si no existiera la fuerza de gravedad, ¿qué pasaría con este satélite? Y bueno, según el principio de inercia, continuaría con velocidad constante. Es decir, seguiría en una trayectoria recta y se alejaría para siempre de la Tierra. Pero como sabemos nosotros, existe la fuerza de gravedad. Esa fuerza de gravedad atrae al satélite hacia el centro de la Tierra, provocando que el satélite curve su trayectoria y no continúe recto, como podemos ver acá en la animación. El satélite comienza a rotar alrededor de la Tierra y lo va a hacer para siempre, debido a que va a mantener su velocidad constante porque se encuentra a una altura suficientemente elevada respecto de la Tierra para que allí no haya aire y por lo tanto no tenga rozamiento. Claro que la velocidad tiene que ser la velocidad apropiada y para que a esa altura se mantenga en esa órbita. Vamos a ver cómo calcular cuál tiene que ser la velocidad para una determinada altura de una órbita. La fuerza de atracción entre el satélite y el planeta Tierra va a ser igual a, aplicando, como ya hemos visto, la ley de gravitación universal, a menos g por la masa de la Tierra por la masa del satélite, dividido el cuadrado de la distancia que separa el centro de la Tierra del satélite, y multiplicado por el versor menos r, como vemos acá. Es una fuerza que está dirigida, como vemos, la fuerza que está dibujada en color rojo, dirigida hacia el centro de la Tierra. Pero a su vez, esa fuerza, que es una fuerza de gravedad, provoca el efecto de rotación en una circunferencia, es decir, actúa como fuerza centrípeta. O sea que esa fuerza de gravedad está provocando la rotación del satélite. Es también, a la vez, una fuerza centrípeta. La causa es la gravedad, la consecuencia es que actúe como fuerza centrípeta. O sea que la misma fuerza la podemos calcular por otro camino de esta manera. Esa fuerza centrípeta va a ser igual a menos la masa del satélite por la velocidad al cuadrado dividido el radio por el versor R. Este menos corresponde al versor R, porque la fuerza es la misma que estábamos hablando antes, es esta que está en rojo, calculada por otro camino. Esto significa que los módulos de estas fuerzas son iguales. Entonces, igualamos los módulos. Al igualar, se me cancela la masa del satélite y se me cancela R con el cuadrado de R. Si despejamos de acá, obtenemos la velocidad con que tiene que desplazarse el satélite para mantenerse en órbita. Es decir, para que el satélite esté en órbita a una distancia r del centro de la Tierra, no puede tener cualquier velocidad. Tiene que tener una velocidad determinada, que es igual a la raíz cuadrada de la constante de gravitación por la masa de la Tierra dividido r. Esa velocidad. Obviamente, cuanto más lejos de la Tierra lo quiera poner en órbita, menos velocidad va a tener que tener. Cuando quiero poner el satélite en órbita muy cerca de la Tierra, va a tener que tener mucha velocidad. Por ejemplo, yo podría poner en órbita un cuerpo tirándolo con la mano así, pero lo tendría que tirar con una velocidad enorme. Y además tendría que sacar el aire para que no se frene, y los árboles, qué sé yo. Me tengo que ir más alto para que no se choque con nada. Y además más alto para que tampoco se choque con el aire. Pero en realidad yo puedo calcular la velocidad para cualquier altura. Bien, vamos a aprender acá cómo se calcula el radio de una órbita geoestacionaria, o geoestacional también se le dice. Es el radio de la órbita que tienen los satélites de comunicaciones. Los satélites de comunicaciones se encuentran todos en órbita en el plano del ecuador. ¿Para qué? Para poder mantener un movimiento que siga el movimiento de la Tierra. Fíjense acá, yo les puse el planeta Tierra, donde acá estamos viendo la Antártida, digamos. Estamos viendo desde el sur el planeta Tierra, ¿sí? Desde afuera, pero estamos viendo la Antártida. La Tierra rota, ya sabemos, en este sentido.
Bueno, nosotros lo que queremos lograr es que nuestros satélites de comunicaciones, ven que acá tiene las antenas, etcétera, se encuentre siempre sobre el mismo punto de la Tierra. Es decir, rote acompañando a la Tierra. Esto es muy importante para las comunicaciones, por ejemplo, los satélites de DirecTV. Por eso, si no rotara al mismo ritmo que la Tierra, uno tendría que estar moviendo la antena de DirecTV todo el tiempo. Sin embargo, la antena está fija. ¿Y eso es por qué? Porque respecto de la Tierra, el satélite estaría en reposo. Por lo tanto, siempre la antena apunta para el mismo lugar. Ahora eso no va a suceder a cualquier altura, porque ya vimos que para cada altura tenemos una velocidad determinada. Entonces, eso habrá que calcularlo específicamente. Además, es claro que el satélite se tiene que mover en la órbita del ecuador, como se puede ver acá. Sí o sí, es la única manera de que acompañe a la Tierra. Es decir, que todos los satélites geoestacionales están sobre la órbita del ecuador. Por eso en la Argentina las antenas de DirecTV están tan inclinadas, porque el ecuador nos queda en una posición que hace que la antena no pueda tener un ángulo de elevación demasiado alto. Eso también es perjudicial, por eso en las tormentas, etcétera, es más fácil que haya tormentas en el medio, porque las ondas tienen que recorrer una trayectoria muy larga dentro de la atmósfera. Y entonces ahí es donde se provocan las tormentas y puedo tener interferencias. Si yo me voy a un país que esté cerca del Ecuador, Brasil, en el mismo Ecuador, Perú, etcétera, se va a ver que las antenas de DirecTV están apuntando hacia arriba. Están apuntando hacia arriba porque tienen el Ecuador ahí arriba y tienen los satélites de arriba. Bien, para que la órbita sea gestacional, entonces el satélite se tiene que mover al mismo ritmo que la Tierra. Y eso significa que tiene que dar una vuelta alrededor de la Tierra en el mismo tiempo que la Tierra da una vuelta completa, para acompañar su movimiento, como se puede ver acá en esta animación. Entonces, eh, eso significa que el periodo de movimiento del satélite tiene que ser el mismo que el de la Tierra. El periodo del tiempo que tardaba en dar una vuelta completa. Y eso es 24 horas, que si lo pasamos a segundos son 86.400 segundos. Por lo tanto, la velocidad del satélite, como consideramos que va a tener un movimiento circular uniforme, se va a poder calcular su módulo como 2pi por el radio dividido el periodo. Pero la velocidad ya vimos que debe cumplir con la ley de gravitación universal. Por lo tanto, esa velocidad también tiene que cumplir, como calculamos recién, con la raíz cuadrada de g por la masa de la Tierra dividido r. ¿De acuerdo? Con lo cual, vamos a igualar estas ecuaciones. Al igualarlas, llegamos a esta expresión, donde tenemos que despejar r. Por lo tanto, esta raíz cuadrada va a pasar hacia la izquierda, elevando todo al cuadrado, y luego me va a quedar, voy a pasar r multiplicando a r cuadrado, que me quedó elevado al cuadrado, me va a quedar r al cubo, paso todo lo que me quedó al cuadrado para la derecha, es decir, t que estaba dividiendo ahora es t cuadrado, pasa multiplicando la masa de la Tierra como t cuadrado, el 2 al cuadrado es 4, pasa acá dividiendo, pi cuadrado pasa dividiendo, y me queda acá la raíz cúbica. Bueno, reemplazo por los valores la constante de gravitación universal. Esta es la masa de la Tierra, 5,97 por 10 a la 24. ¿Se acuerdan que se les había dicho que el planeta Tierra tenía una masa del orden de 10 a la 24? Por eso se nota su gravedad. Por el periodo, que son 86.400 segundos al cuadrado, dividido 4 pi cuadrado. Cuando hago ese cálculo, obtengo este valor en metros, que pasado a kilómetros son 42.240 kilómetros. Es decir, que los satélites que están en órbita geoestacional están a 42.000 kilómetros del centro de la Tierra. Ojo, del centro de la Tierra. Si quiero saber la altura respecto de la superficie de la Tierra, el radio de la Tierra anda en 6.400 kilómetros, 6.370 kilómetros. Le tendré que restar los 6.370 kilómetros de radio de la Tierra y sacaré la altura desde la superficie de la Tierra. Todos los satélites geoestacionarios están a la misma altura y todos sobre la misma órbita. Uno dice, sí, pero se va a llenar en un momento la órbita. No, imagínense que para este radio la longitud de esta órbita es enorme y el tamaño del satélite es mínimo comparado con eso. Acá está exageradamente dibujado para que lo podamos ver, pero en estas dimensiones el tamaño del satélite es invisible.
Bien, con esto terminamos la clase de hoy y podemos considerar que vimos todos los distintos tipos de fuerza que vamos a utilizar a lo largo de este curso. Por supuesto que hay más tipos de fuerza que serán estudiados en el futuro en otras físicas por ustedes. Así que bueno, espero que les haya servido la clase y nos encontraremos en una próxima clase.